Quiero leer allá en Josué, capítulo 24, verso 15. Ahí hay un texto maravilloso, muy conocido por los lectores de la palabra. Es un texto del que hemos oído cantidad de mensajes y los predicadores que posiblemente también hemos predicado de él. Dice Josué: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Escojan si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escojan, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, ya Josué está determinado, está decidido, la tiene clara, tiene identidad, sabe a quién servir, lo conoce por sus portentos, por sus milagros, no está claudicando. Por eso dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, la reflexión para este día, para este nuevo día, la he titulado: ¿a quién queréis servir? ¿A quién? Me llama la atención las palabras de Josué que dice: y si mal os parece servir al Señor. Oiga, de plano Josué deja ver que el pueblo no estaba sirviendo al Señor como debiera hacerlo. Y si mal os parece, o sea, si es que a ustedes les parece tan mal servir al Señor, ¿cómo se debe servir al Señor? Con amor, con prontitud, con determinación, con decisión, al punto que ese día Josué les hace tremendo desafío y los invita a escoger a quién es que van a servir. Bueno, decídase. Tenemos ahí a un pueblo que claudica, a un pueblo indeciso. De hecho, también otro profeta, o era un profeta por allá, Elías, tiene que una vez también desafiar al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, servirle. Si Baal es Dios, bueno, vayan en pos de Baal. Oiga, tremenda la situación del pueblo. Bueno, como veo que ustedes no están sirviendo al Señor como debiera ser, incluidas sus familias, porque Josué está incluyendo la familia, escogeos hoy a quién sirváis. Pero sírvanle a algo o a alguien. No se queden ahí en neutro. Aquí no hay puntos neutros ni luces estacionarias. O le servimos a Dios, o le servimos al mundo, al pecado, al diablo. Pero a algo hay que servirle. De hecho, ahí lo dice, vea, lo leímos. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Bueno, ya ustedes traen un antecedente paternal. Ya ustedes traen un antecedente ancestral. Sus padres les sirvieron a unos dioses. Bueno, decídase. Cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos ahorita, decídanse servirle a estos dioses donde ustedes habitan ahora. Pero yo y mi casa, pero mi casa y yo serviremos al Señor.
pero mi casa y yo serviremos al Señor. Dígalo, póngalo ahí, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Pienso como padre que ese es nuestro mayor logro. Para mí, mi mayor logro con mi amada, con mi preciosa esposa, es haber conducido nuestros hijos al temor de Dios. Y es seguirlos conduciendo y aconsejando y ahora orientándolos para que sigan el legado con nuestros nietos, que ya tenemos 2. Ese es mi mayor logro, nuestro mayor logro. No es cosas materiales, no es viajar, no es conocer, no es habernos preparado secularmente hablando, haber provisto a nuestros hijos para que se prepararan. No es tener una hija con ya un emprendimiento y otra con un buen trabajo. No. Nuestro mayor logro es haberlos conducido a servir, a temer al Señor. Déjeme decirle esto, amados padres, ninguno que decida servirle al Señor terminará en derrota, ninguno. Aunque algunos pudieran presentar el caso de Pablo como un ejemplo de que es una pérdida de tiempo. Vea, segunda de Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 5 en adelante, le dice a Timoteo, al joven, pero tú, sé sobrio en todo. Oiga, Dios nos ayude a ser sobrios en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí vemos a un hombre que le ha servido a Dios con amor, con dedicación, con determinación, con todo, con sus fuerzas, alma, corazón, espíritu. Pero está hablando de su partida. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Hermanos, eso pareciera una derrota a la vida de Pablo. ¿Qué tiene de victorioso haberle servido al Señor como le sirvió Pablo? Qué bueno que usted estudiara la biografía de Pablo. Para morir de la manera que murió después de tantos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Eso que tiene de victorioso aparentemente, ¿no? Pero en los versos 7 y 8 sigue diciendo, he peleado la buena batalla, la buena. Vemos a un hombre que no ha considerado una derrota lo que ha hecho. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo. Y no solo a mí, sino a los que aman también su venida. Porque ninguno que decida servirle al Señor terminará en derrota. Aparentemente, el fin de Pablo entre nosotros es una derrota. Pero él miraba más allá. Él miraba más allá al premio, dice en otra parte, del supremo llamamiento de Dios.
Él se miraba ya en el momento de recibir el galardón, y ahí es donde se dice, valió la pena. Valió la pena las lágrimas, valió la pena el sudor, valió la pena el sacrificio, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el cansancio, valió la pena incluso las caídas. El caerse en una carrera, se cae, hay que levantarse, valió la pena. Escucha esto, escucha. Ningún sacrificio nuestro, ninguno, por duro que sea, que pareciera, que parezca, se comparará o se compara al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguno. Es muy duro, Pablo, hermanos. Pablo fue un hombre muy sufrido. En cierta ocasión dice, en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Pablo fue un hombre de verdad sufrido. Pero mire lo que mismo dice, lo que mismo Pablo dice. Allá en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. Tomando forma de siervo. Siervo es servidor. Es una persona para el servicio. Es un esclavo. Los traductores o los de Reina Valera decidieron usar la palabra siervo, pero realmente la palabra original es esclavo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. A esto le llaman en teología la quinosis de Cristo, el vaciamiento de Cristo, el despojamiento de Cristo, no por un tercero, sino el propio de Él, de su propia voluntad. Recuerde que Él había dicho, yo mismo iré y los salvaré. Para que eso pasara, tenía que haber un despojamiento de sí mismo. Dice que el cual siendo en forma de Dios, hay una versión que dice el cual siendo por naturaleza Dios, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo nos cuesta a veces obedecer? ¿Cómo nos cuesta a veces sujetarnos a la autoridad? ¿Cómo nos cuesta a veces asumir las normas, reglas y leyes? Pero Él fue obediente hasta la muerte. No cualquier muerte, sino muerte de cruz, que implicó menosprecio, vituperio, maltrato, humillación, tortura incluso. Y entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Recuerde, ninguno que decida servirle a Dios terminará en derrota. Ninguno que decida servirle a Dios terminará en vergüenza, en fracaso, en caída. Ninguno. Lo de Jesús pareciera también así como la ilustración de Pablo. ¿Qué tiene de grande, de victoria una cruz? La cruz es signo incluso de muerte y de maldición. De hecho, Él fue hecho maldito, porque escrito está, maldito el que muriere colgado en un madero. Él fue hecho pecado. Jamás cometió pecado, pero por nosotros
lo hizo pecado, porque el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. De hecho, a Jesús le miraban en la cruz como un monumento al fracaso, a la derrota, a la vergüenza, a la burla. Fue levantado en una cruz, fue puesto en público, fue exhibido ante el mundo de entonces para vergüenza, para testimonio de su fracaso. Eso creían ellos. Era una forma de castigo muy cruel, pero pública, para generar temor en otros. ¿Qué tiene de victoria eso? Pero es aquí donde viene, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Como se despojó a sí mismo, como se humilló a sí mismo fue exaltado hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ninguno terminará en derrota. ¿A quién servís? ¿A quién cree que sirves? Porque nuestro actuar va de acuerdo a nuestro pensar. Si tú en realidad crees que le sirve al más grande, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y la Omega, al principio, al fin, al Todopoderoso, al Soberano de los Reyes de la tierra, te esforzarás por brindar el mejor servicio. Si crees que le sirve al pastor, si crees que le sirve a una directiva, si crees que le sirve a un comité, si crees que le sirve a una institución, bueno, posiblemente tu servicio no sea el mejor, no te exijas a ti mismo, pero cuando entendemos que le servimos al Señor, trataremos de dar el mejor servicio. Hay quienes que no quieren servirle al Señor en nada, hermanos. Porque cuando hablamos de servicio no solamente nos podemos limitar a cargos. Hay gente que... Hay un grupo de personas que son como anónimos en la iglesia. Dicen en algunas regiones, ni suenan ni truenan. O entre comillas, aparentemente. Son los anónimos, pero hay cómo le sirven al Señor. Porque servirle al Señor no es solo de altar, de púlpito, de predicar, de brillar en las confraternidades de la iglesia local o en confraternidades distritales o nacionales. No. Ese hermano que está vendiendo empanadas para ProTemplo le está sirviendo al Señor. Y son anónimos. Es una rareza que en el momento de acción de gracias los nombren. Pero está haciendo un enorme sacrificio. Enorme. Porque mientras uno le sirven al Señor en el altar, en un evento grande, y brillan predicando, dirigiendo o cantando, el que está ya en lo que llaman en algunas regiones del país cooperativa, vendiendo empanadas, haciendo tamales, en el evento, el sacrificio de él es mucho más grande. ¿Sabe por qué? Porque se está perdiendo el evento. Se está perdiendo en lo que llamamos culto, aunque el culto personal es de 24 horas. Pero hablando de ese momento de reunión, se está perdiendo el servicio por tener alimentos para que ellos, cuando termine el servicio de culto, encuentren alimentos. Pero hay gente que no quiere servirle al Señor en nada, ni en comités, ni en evangelismo, ni en predicar, ni en evangelizar, ni en cantar, ni en cooperativas, ni de ujieres, ni aportando en nada.
En nada. Ni en la casa, ni en el trabajo, ni en nada, porque a Dios le podemos servir en todos los ámbitos. Pero hay gente que no quiere servir en nada. Esa clase de personas solo quieren servir a sus propios intereses, como al dinero, a sus viajes, a sus comodidades, siempre a sus lujos. Solo piensan en amontonar y amontonar, pero nunca tienen tiempo ni disposición para servir al Señor. Hay gente que no se identifica en el servicio. Y el desafío, la convocatoria, la palabra está diciendo, escogeos hoy a quién queréis servir. Hay gente que habla más fácil de cualquier producto. Tremendos para ir puerta a puerta con catálogos, con cartillas. Ese léxico, esa manera de hablar, cómo se entrenan, cómo se preparan, pero nunca quieren hablar de Dios. Nunca aprovechan ese escenario para hablar de Dios. Una facilidad para reunir gente, para convocar a reuniones, para alquilar un centro de convenciones y allá reunir una cantidad de personas y darle una conferencia de alta alcurnia, de tremenda oratoria. Pero a la hora de servir al Señor no hay tiempo. A la hora de evangelizar no hay palabras. Es que no sé cómo. No, escogeos hoy a quien queréis servir, pero sirvan. ¿Qué será de esas personas que tan solo piensan en ellos? En sus lujos, sus comodidades, sus riquezas, su dinero, sus propiedades, sus viajes. ¿Qué será? ¿Qué será de esos cuando despierten a la realidad y vean que es demasiado tarde? Dios, advirtiendo al pueblo de Israel de un terrible juicio que le vendría por sus pecados, por todo esto y mucho más, les dice, porque en realidad eso es allá para el pueblo, Sofonías capítulo 1, verso 18 en adelante, el verso 18 dice, cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Allí gritará el valiente. El verso 15 dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algarabía, de algazara. Verso 17 dice, en ese día atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra mí. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Verso 18, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Qué será? ¿Qué será de aquellos cuando despierten a la realidad de que no quisieron servir al Señor para servir a sus propios intereses? Aquí dice su plata y su oro, pero eso no podrá librarlos.
A la altura de ese día, ¿de qué les servirá a la gente haber amontonado y amontonado? ¿De qué les servirán sus lujos, sus riquezas, sus millones, sus propiedades? ¿De qué? Y no estoy romantizando la pobreza para nada. Siempre comencé a creer que la pobreza no tiene nada de bueno para estarla romantizando. Pero con todo y creer eso, sigo creyendo que la mayor riqueza del hombre es servirle a Dios, es tener a Dios. Si digo mayor riqueza, es que hay menores riquezas, entre esas lo material. Qué bueno poder disfrutar de las cosas lindas de esta vida. Qué bueno poder viajar, qué bueno poderse darse lujos y no adquiriendo deudas, sino porque una economía lo permita. Qué bueno uno montarse en un buen carro, qué bueno. Pero eso es secundario frente al gran llamado de servirle al Señor. Porque el fruto del servicio es para vida eterna. Todo lo demás, lo material, es solo para esta vida. ¿A quién queréis servir? ¿A quién servís? Permítame, les leo el pasaje de Josué, capítulo 24, verso 15. Permítame, se los leo en la NTV. Mire lo que dice. Pero si te niegas a servir al Señor, bendito, en la Reina Valera dice, pero si mal os parece servir al Señor. Claro. Es que a quien le parezca mal servir al Señor, tarde que temprano se negará a hacerlo. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y en cuanto a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Porque no hay nada mejor, escuche, no hay nada mejor que servirle a Él, no hay nada. Escogeos hoy a quién sirváis. Permítanme, les muestro un caso entre muchos de cómo terminan quienes dejan de servir al Señor por servir a otros dioses, porque es que el desafío es, o les sirven al Dios verdadero, o sírvanle a dioses falsos, pero sirvan, hagan algo. El primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 4 en adelante, nos presenta cómo terminan los que decidan servirle a otros dioses. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 4, póngalo ahí, por favor. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, con todo y los pecados que cometió David, que Salomón no cometió. Vea bien. Pero ¿por qué dice que David tenía un corazón perfecto? Porque David tenía un corazón contrito y humillado. Porque David era un hombre que reconocía sus errores. Porque en David había una sed inmensa de agradar a Dios. Y aunque cayó en pecado de lujuria, de concupiscencia que lo llevó al adulterio, pero había un algo que lo movía a amar a Dios. Y cuántas veces hemos luchado con cosas que nos avergüenzan, que hasta nos obstaculizan la oración. Y a veces con pocas palabras le decimos, Señor, tú sabes que te amo. Aún caídos,
aún caídos le hemos dicho, tú sabes que te amo. Aún en debilidad le hemos dicho, tú sabes que te amo. Por eso dice que el corazón de David era perfecto. Esto no es un perfecto, pues como normalmente lo interpretamos, no. Era un corazón sensible, era un corazón sediento, era un corazón deseoso de agradar a Dios, era un corazón deseoso de restauración. No era un corazón que se tropezaba con la piedra, caía y se quedaba acariciando la piedra, no. Era un corazón resiliente. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Jamás a David lo vemos en esa, jamás. También siguió a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Escuche que algunas de esas naciones pedían como ofrenda que le sacrificaran los niños. Ahora Salomón le está sirviendo a algunas de ellas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, dios abominable de Moab. Amón y Moab, pueblos que ofrecían en sacrificio a sus hijos como ofrenda a Dios. Y Salomón le está edificando un altar. Tremendo. En el monte que está enfrente de Jerusalén y a Molot. Vea, aquí está nombrando a Milcón, aquí está nombrando a Astoret, aquí está nombrando al dios abominable de Moab, a Quemos. Aquí está nombrando a Molot. Ahí van ya como 4 o 5 dioses abominables. Ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Y cada mujer extranjera tenía sus propios ídolos. Y dice, es un conector. Así hizo. O sea, no solo edificó un altar alto a Quemos. No, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Escuche, escuche. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Más adelante dice, y el Señor suscitó un adversario a Salomón que le quitó el reino a su hijo. Eso trajo tanta desgracia, hermanos, porque siempre el pecado trae consecuencias. El pecado son como las tarjetas de crédito, ¿no? Disfrute ahora y pague después y con altos costos. Porque el pecado se presenta como algo disfrutable. Lo que dicha tener pues todas las mujeres que tuvo Salomón, dicen algunos. Es el anhelo de muchos. Dichoso Salomón que tuvo 1000 mujeres. Pero mire a dónde lo llevaron esas mujeres. En temporadas decembrinas, como se dicen, le ofrecen a uno tarjetas de crédito. A mí me llamaron por una de 12 millones. ¡Ah! ¡Qué conveniente!, ¿no? Precisamente en diciembre. ¿Por qué no me la ofrecieron en enero o en otro mes, no en diciembre? Que está alborotado el espíritu navideño. El espíritu. La gente hasta nombra las cosas y no cae en cuenta y le rinde culto a eso. Don David tiene una tarjeta por 12 millones de pesos y con un montón de beneficios de crédito. Entre ellos, que si los quiere retirar en efectivo, todos lo puede hacer. No, qué belleza. Sáquela
disfrute, vaya a centros comerciales, vaya a restaurantes finos, vaya a mejores almacenes. Y después viene el ayayay, la angustia, la zozobra. Así es el pecado. Parece bueno el pecado. ¿Quién no quiere un rato de placer bajo los efectos de la droga? ¿Quién? Los drogadictos en ese momento para ellos es la gloria, así lo dicen, ¿no? Esto es la gloria, para ellos es la gloria, lo que les produce los estupefacientes. ¿Quién no quiere un rato de placer en el ámbito de la lujuria, por ahí fornicando o adulterando? ¿Quién? Un hombre sin temor de Dios es lo que anhelan muchos, que no quiere disfrutar de esas cosas. Pero ¿cuántas consecuencias traen? ¿Cuántas? Ay, Salomón, el superhombre, el super gallo, pues, el mero mero. Y mire cómo estas mujeres corrompieron tanto su corazón que dejó de adorar al Dios vivo, al Dios verdadero, por estar rindiéndole culto a un pedazo de yeso, de barro, de madera. No importa lo que sea, así sea de oro, sigue siendo un ídolo. El becerro de oro que construyó Israel cuando Moisés estaba en el monte, sí, de oro, pero siguió siendo un becerro. Siguió siendo un ídolo, de oro y todo. Horas después lo estaba desmenuzando Moisés, se los molió y dice que se los hizo tomar, tragar. Perdónenme usar esa palabra, perdónenme. Como quien dice, si tanto les gusta la idolatría, tráguense a su Dios, tómense a su Dios. Les decía al principio que a Dios debemos servirle con amor, con prontitud, con determinación, con decisión, al punto que ese día Josué les hace tremendo desafío. Escogeos hoy a quién queréis servir. Decídanse. Pues si mal les parece servir al Señor, bueno, sírvanle aquí a estos dioses. Sírvanle a los dioses de sus padres, sírvanle a los dioses de esta región. Pero yo y mi casa y yo, dice Josué, serviremos al Señor. Cuánto mal trajo Salomón a la historia de Israel por haber dejado de servir al Dios verdadero. Cuánto mal trajo a su casa por haber dejado de adorar al verdadero Dios. Definitivamente nuestros hijos serán afectados por nuestras decisiones para bien o para mal. Salomón desgració su casa. Salomón desgració su familia. Desgració su descendencia. Desgració al pueblo. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Sirvámosle, amado hermano. Sirvámosle. Sirvámosle al Señor. Sirvámosle al Señor, que es lo mejor. Estamos iniciando el año. Muchos han sido nombrados en comités. Sírvale al Señor con amor. Algunos, una vez le pregunté a alguien, oye, ¿en qué te nombraron? No, me tocó disque de Judas. Disque de Judas. ¿Cómo así que de Judas? Sí, que es que tesorero. Ay, por Dios. Hermano, es un voto de confianza el tremendo. El hecho que Judas haya caído en pecado no quiere decir que tú vas a caer. Te están dando tremendo voto de confianza. Dineros para administrar. Otros dicen, no, hermanito, que es que escuela dominical. Bendito Cristo. Todos los comités de la iglesia son importantes, pero para mí la escuela dominical es, hermanos, deja huellas para toda la vida.
escuela dominical. No, hermanito, pastor, me toqué es que de ujier, de portero, en algunas regiones llaman portero, en otras ujier. Hermanos, el ujier es la imagen de la congregación. Es la primera persona con la que se topa el amigo, el visitante. Tiene la oportunidad de atender a un amigo, de darle la bienvenida, de hacerlo sentir bien. Donde a uno lo hacen sentir bien, quiere volver. El ujier tiene la bendición de hacer que ese amigo quiera volver a culto. Ningún cargo es de menospreciar. Ninguno. Y aunque no te hayan nombrado, hay muchas maneras de servirle al Señor, pero sírvale, que ninguno que le sirva al Señor terminará en derrota. Demos gracias al Señor, soberano Salvador. Bendito tu nombre, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amado Dios, tú eres tan bueno, tan precioso, tan maravilloso. Muchas gracias, mi Señor, por esta palabra. Señor, siémbrala en nuestros corazones, que entre por nuestros oídos y se aloje en nuestra mente, en todo lo que somos, al punto que nos inspire a servirte a Dios, a ti, con amor, prontitud, determinación, decisión, con esmero. En tu nombre santo, mi Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, paz de Cristo para todos. Dios les bendiga. Y con la ayuda de Dios, pronto nos estaremos viendo nuevamente y compartiendo la palabra del Señor. Que pasen un excelente día.